Esta nueva serie de sermones se llama Nuestro Credo, lo que creemos. Y yo también he puesto un subtítulo que dice, porque lo que creemos define lo que somos. Así que vamos a hablar acerca de lo que creemos durante toda esta serie de sermones. Vamos a estar refiriéndonos a nuestra declaración de fe, declaración doctrinal, faith statement, como le decimos en inglés. Vamos a ir entonces a 2 de Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Va a ser un sermón más temático. Dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a poner en pie, a mí me gusta ponernos en pie para darle lectura. Creo que nos ayuda a tener un poco de reverencia al Señor. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El versículo 17, a fin de que aquel hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, tome asiento. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, lo interesante en esta declaración de Pablo es que hasta ese momento él no tenía la Biblia completa, a como nosotros hoy día la tenemos, una Biblia que tiene 66 libros, desde Génesis al libro de Apocalipsis, 66 libros. Entonces, aquí se refería el apóstol Pablo cuando dijo toda la palabra de Dios, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refería? Para él, quiero que eran las Escrituras. Él se refería específicamente a los libros del Antiguo Testamento. Para ellos, eso eran las Escrituras. Pablo, quizás sin saberlo, estaba también a través de esta palabra que él escribía, estaba formando lo que se iba a conocer como el canon de la Biblia, como la Biblia completa. Él quizás a través de sus cartas ni siquiera sabía los propósitos de Dios, que esas cartas iban a ser incluidas y que Dios lo estaba usando a través de lo que se llama la inspiración para traer a escrito lo que Dios quería darnos a revelar a nosotros. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios, aunque él se refería en ese momento a la escritura del Antiguo Testamento. Hoy en día también esta palabra se aplica a todos los libros del Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, esto que yo digo, esta frase que me encanta, dice, lo que creemos define lo que somos. Es una realidad. Lo que creemos va a afectar cada área de nuestra vida. Si usted se considera una persona atea, significa una persona que no cree en Dios, su vida va a comportarse conforme a esos parámetros. Usted no va a tener temor de Dios, no va a importarle lo que diga la Biblia porque usted no la va a considerar como escritura inspirada. Y usted va a tener sus propios cánones de conducta, sus propias reglas de conducta. Ahora, vámonos a otro extremo. Probablemente usted se considera un cristiano a sí mismo, pero usted no tenga un entendimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, probablemente su cristianismo se base más en sus emociones, en lo que usted piensa, menos en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos han conocido personas así? Parece que soy el único. Yo he conocido muchas personas en toda mi vida como cristiano. He conocido muchas personas así, que usted le dice, ellos le dicen a usted que son cristianos, pero parecería que no fueran. Y cuando le dicen, oh, usted le dice, yo soy cristiano, y a esa persona le dice, yo también soy cristiano. Y usted como que lo queda mirando así como medio raro. Me lo está diciendo.
Y usted le dice, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano, porque tú dices creer en algo, pero realmente no lo practicas, eres un mentiroso, eres un grosero. Probablemente lo pensó, pero no se lo dijo. Lo que creemos define lo que somos. Debe haber consecuencia en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, hay muchas personas que no tienen la capacidad de expresar a otros lo que creen. Usted le pregunta, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ok, háblame acerca de Dios. Me gustaría recibir a Cristo, aceptar a Dios. ¿Cómo lo hago? Guíame a través de la palabra. Y a usted lo ponen en un aprieto, porque usted no sabe ni siquiera citar algunos pasajes que lo puedan guiar a través del plan de salvación. ¿Cómo usted daría a conocer a Cristo, pero no en base a sus palabras, sino citando la palabra de Dios? Entonces usted no sabe transmitir o expresar a otro lo que usted cree. Eso también es una falencia. Por eso es necesario memorizar palabra de Dios. Hoy en día parece que la palabra de Dios la tenemos tan asequible que no tenemos interés en memorizarla. ¿Cuántos han memorizado un versículo esta última semana? ¿O cuántos, ya para no ponérselas tan difícil, cuántos se saben al menos unos 10 versículos? Híjole, parece que estoy viendo muy exigente. ¿Cuántos se saben aunque sea 5 versículos? ¿Sabe qué? Vivimos en una cultura que es una cultura floja, una cultura que es zángana. ¿Sí? Los judíos eran una cultura que eran capaces de memorizar pasajes completos de la Biblia. ¿Y sabe qué? Los padres los enseñaban desde pequeños. Desde temprana edad nosotros vemos lo que se conoce como el Shema, la declaración de que Dios es uno solo, y Él en esa declaración pone la palabra en todo lugar, en la puerta, en la frente, y repítelos, andando y estando en casa. Ellos le repetían la palabra de Dios a sus hijos. Entonces los niños crecían aprendiendo la palabra de Dios. Hoy en día, ¿cómo están creciendo nuestros niños? ¿Están aprendiendo la palabra de Dios o están aprendiendo los jueguitos? Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ahora, todo tiene que ser equilibrado. No, a veces cuando yo menciono cosas así, algunos pueden pensar que estoy atacando los videojuegos, pero todo, en la medida en que no haya equilibrio, es malo. Bueno, algunos no saben cómo compartir su fe. Incluso no están seguros de lo que creen. Usted puede preguntar a algunas personas en la iglesia, hacer una encuesta, y vaya, probablemente son pocas las personas que hayan leído la Biblia completa. ¿Cuántos han leído la Biblia completamente? Toda la Biblia. Parece que estoy poniéndome muy exigente. Pero ¿sabe qué? Bueno, yo la tuve que leer completa porque era parte de la exigencia del seminario. Pero no tenemos que haberla leído completa solamente porque nos están pidiendo, exigiendo algo, sino que tiene que ser algo que nazca en nuestro corazón, un hambre de leer la palabra de Dios. No tiene que pasar un día sin que nosotros no queramos ir a este libro maravilloso que tiene palabras de vida eterna para nosotros. Pero muchas veces esta cultura occidental, la cultura de lo instantáneo, nos hace tener una vida conformista. Nos conformamos con venir el día domingo y que el pastor nos lea la palabra y nos la explique.
y apenas hoy día le leí un solo versículo. Si usted se queda con eso, usted va a crecer como un cristiano raquítico, no va a tener fundamentos sólidos. ¿Sabe qué? Su fe cristiana no se va a afirmar cantando alabanzas al Señor. No, algunos van a rajar vestiduras, pero ¿sabe qué? Cuando usted viene acá, usted piensa que cantar alabanza se siente rico, sí. Se siente bonito, parece que llegamos al tercer cielo como Pablo y ahí estamos alabando al Señor, se siente rico. Pero realmente en la vida diaria, cuando usted esté afuera, la música no es lo que lo va a sostener. Lo que lo va a sostener es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que genera fundamentos sólidos en nuestras vidas. Yo le dije que lo que creemos define lo que somos. Pero muchas veces nosotros creemos creer algo, pero realmente no lo hacemos y realmente vemos en nuestra vida que hay una contradicción. El día de ayer estuvimos junto a mi familia en el campamento Calvario, Camp Calvary, allá en una ciudad cerca de acá, 2 horas de acá, en Pensilvania. Estuve invitado como uno de los conferencistas, y así que pude relacionarme con algunos hermanos. Hay varios pastores que asisten con sus congregaciones, un campamento que tiene más de 30 años. Y a veces yo conversaba con los pastores y parece que todos los pastores enfrentamos situaciones similares. Poco compromiso, que un día sí, un día no. Pocas ganas de ser discipulado, de crecer espiritualmente. Vemos que es nuestra cultura que nos está llevando a esa comodidad. Hoy en día la palabra de Dios está asequible, más que en ninguna época en toda la historia de la humanidad. Yo hablaba ayer con los hermanos, hoy día tenemos en español, tenemos muchas traducciones, ya no sé cuántas traducciones tenemos. Imagínense que hay personas en ciertos idiomas que tienen solo una traducción. Nosotros tenemos en español varias traducciones. Algunas personas siguen insistiendo en que no leen la Biblia porque no la entienden, pero hay versiones que tienen un lenguaje muy entendible, muy contemporáneo, así que ya no hay excusa para no leer la Biblia. E incluso, es más, hay aplicaciones que si usted le cansa la vista leer, usted puede ponerle play y le empieza a leer la Biblia, así que puede escucharla también. Bueno, lo que creemos define lo que somos. Durante el siglo XVI comenzó lo que llegó a denominarse la Reforma Protestante. El impulsor de toda esta reforma era Martín Lutero. Martín Lutero era un monje alemán y él clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg en Alemania. Y con esto daba inicio a lo que hoy día nosotros conocemos como la Reforma, o la Reforma Protestante, o simplemente la Reforma. ¿Y qué es lo que era eso? Era simplemente que Martín Lutero quería volver a la palabra de Dios. Y esto nos deja una enseñanza. Cada vez que nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, hay problemas. Él estaba volviendo, él quería volver a la palabra de Dios porque era una época de mucha oscuridad. Era una época donde la iglesia había influenciado fuertemente el Estado y habían aparecido lo que se llamaban las indulgencias. Significa que si usted quería ir al cielo, usted se ponía con una cuota y ya su nombre lo escribían en el libro de la vida y usted ya estaba seguro y ya podía olvidarse ya porque ya usted había pagado la cuota. Pero Martín Lutero comenzó a leer la palabra y comenzó a despertar en él la verdad del Evangelio, que el Evangelio no podía ser comprado.
La salvación provenía nada más que por la gracia de Dios. Hoy en día muchas iglesias predican un evangelio de obras. Y es por eso que hay mucho legalismo. En nuestras iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, hay mucho legalismo. Se ha hecho un estereotipo de un cristiano. Si usted no viene, las mujeres si no vienen con falda y prohibido pintarse el pelo, ¿qué decir de pintarse un poquito? Darse, como se dice, una manito de gato. A los hombres muchas veces se les obliga a usar corbata. Y vemos leyes o cosas que son humanas, que no están fundamentadas realmente en la palabra de Dios. Y por eso que cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, comienzan las herejías, comienzan las malas interpretaciones, comienza el corazón humano a desviarse de Dios. Lo que hizo Martín Lutero fue algo sumamente sencillo, pero trascendente, fue volver a la palabra de Dios. Nosotros acá, la iglesia Steamtown Church en español, somos una iglesia cristiana, evangélica, y es importante conocer cuál es nuestro credo, cuál es nuestra declaración doctrinal, porque eso también nos va a dar una identidad como iglesia. Hay grupos cristianos denominacionales. Cuando hablamos de una denominación, hablamos de un grupo de personas que se identifica con una creencia. Por ejemplo, está la iglesia mayormente de mayor crecimiento en Latinoamérica, que es la iglesia pentecostal, que ellos, los pentecostales, se identifican con una doctrina de fe y con prácticas en la iglesia. Está también, por ejemplo, otras denominaciones como la presbiteriana, la denominación bautista, los discípulos de Jesús, el movimiento de restauración o el movimiento de Stone Campbell, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y hay muchos grupos de cristianos. Entonces es importante saber dónde nosotros estamos parados. Para mí muchas veces yo me pongo a pensar en esto, y cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, realmente ellos no lidiaron con todo esto. Ellos no lidiaban, oye, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy de esta iglesia y tú. Ellos eran la iglesia del Señor. Pero hoy en día, a raíz de tantas organizaciones o denominaciones cristianas, nosotros tenemos que saber en dónde nos encontramos, porque hay denominaciones cristianas que podemos considerarlas sanas doctrinalmente y otras que no lo son. Por ejemplo, hay una denominación protestante que se denomina Solo Jesús. Acá en Scranton hay una iglesia Solo Jesús. Y es una iglesia que enseña una herejía, porque rechaza la Trinidad de Dios. Vamos nosotros durante las próximas semanas, vamos a ir viendo, ir caminando a través de nuestra declaración de fe. Nuestra declaración de fe es bastante clara y es basada en la Escritura, en la Biblia, donde usted va a encontrar cada uno de esos conceptos. ¿Qué es lo que es una declaración de fe? Es simplemente sistematizar o extraer y traerlo a un orden, digamos, entendible, razonable, las enseñanzas que están dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, existe lo que se denomina la teología sistemática, donde se estudia la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, del pecado, de los ángeles, pero esa teología es extraída de la palabra de Dios y ordenada a través de estos diferentes temas para hacer más fácil su comprensión. Por eso que es importante conocer cuál es nuestra declaración de fe o nuestra declaración doctrinal, en qué creemos y en qué no creemos.
Es muy interesante y lo comentaba el día miércoles pasado, cuando la iglesia Steamtown Church en español comenzó a crecer y trabajar hacia su gran apertura, nos conectamos con diferentes familias. Algunas familias tenían un trasfondo cristiano y otros no. A veces las iglesias comienzan a crecer por diferentes motivos, ¿cierto? Hay nuevos convertidos, pero también las iglesias crecen por lo que se llama la subtracción. Nosotros cuando abrimos esta iglesia, ¿cierto? Nuestra idea principal es llegar a las personas que no conocen a Cristo, pero también reconocemos que la iglesia también iba a crecer producto de la migración, por decirlo de alguna manera, de personas que vienen de otras iglesias buscando una iglesia de sana doctrina. Ya que si usted está en una iglesia donde no hay una sana doctrina, usted debe salir de ahí. Usted debe buscar una iglesia que su enseñanza esté lo más cercana a la Biblia. Hay un dicho por ahí, no busque la iglesia que está más cerca de usted, sino busque la iglesia que está más cerca de la Biblia. Si es necesario viajar un poco más lejos con tal de ir a una iglesia de sana doctrina, vale la pena hacerlo. Bueno, el servicio en español es una iglesia afiliada a la Alianza Cristiana y Misionera. La Alianza Cristiana y Misionera es una organización conformada por un conjunto de iglesias evangélicas protestantes unidas a través de iglesias locales. Es una alianza de creyentes evangélicos comprometidos a cumplir la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Si usted pudiera extraer la esencia de lo que es la Alianza Cristiana y Misionera como organización, había una frase que hablábamos el miércoles: todo tiene que ver con Jesús. Todo se refiere acerca de Jesús. Y la gran comisión es llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas. Y ese mensaje es el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación y vida eterna solamente a través de la persona de Jesús. Ahora, nosotros somos una iglesia, somos una entidad cristiana que creemos en Jesucristo y le seguimos como Salvador y como Señor. Somos una organización misionera porque nos hemos comprometido a llegar a la gente no alcanzada con las buenas nuevas de Jesucristo. Hay organizaciones que no tienen un énfasis misionero. Nuestra organización sí tiene un énfasis misionero. Ahora, podríamos decir de alguna manera que nuestra iglesia, nuestra organización tiene una teología reformada. Lo que sí tenemos que dejar en claro, porque muchas veces la gente se ha confundido o ha preguntado, nosotros no somos una iglesia pentecostal, no lo somos. Tenemos que hacer esta aclaración, porque muchas personas a veces vienen con expectativas un poco equivocadas o buscando algo que están acostumbrados y no lo encuentran acá. Nosotros somos una iglesia que cree en el orden bíblico, en el gobierno de ancianos, en la estructura organizacional. Nuestra iglesia está organizada, donde el poder se distribuye a través de un cuerpo de ancianos. Nosotros estamos integrados por personas renacidas por la fe en Jesucristo, por la cual nos sujetamos a Cristo y reconocemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como también aceptamos los principios bíblicos y aceptamos la palabra de Dios como irrefutable. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe, práctica y conducta. Cada una de las cosas que nosotros hacemos las analizamos conforme a la palabra de Dios. Todo es medido a través de la palabra. Nosotros no podemos tratar, ¿cierto?, de dejar fuera a la Biblia en todo aspecto de nuestra vida,
porque de lo contrario, cada uno aquí traería sus propios pensamientos, sus propias ideas, y aquí se formaría una verdadera anarquía. Cualquiera podría pensar lo que quisiera y sería aceptado. Por eso que la Iglesia tiene que definir sus estatutos y su declaración de fe. Hay muchas iglesias. Por eso que las personas que se identifican con la filosofía de vida, de ministerio, las personas que se identifican con la enseñanza, con la doctrina de fe de nuestra iglesia, son bienvenidas a ser parte de nuestra iglesia. Nosotros reconocemos que hay otros grupos de cristianos y no buscamos tampoco elitismo o no nos creemos superior a ellos. Hay uno de los principios del movimiento de restauración que me gustan mucho. Ellos dicen: no somos los únicos cristianos, pero somos cristianos únicamente. Ellos reconocían que existían diferentes denominaciones cristianas, pero ellos preferían llamarse a sí mismos cristianos únicamente. Así que nosotros también reconocemos que hay muchas denominaciones cristianas, pero damos gracias al Señor por encontrarnos en una organización donde hay una enseñanza bíblica saludable, donde hay confraternidad y donde hay un gobierno saludable también para la iglesia. Ahora, la Alianza Cristiana y Misionera como organización, realmente nunca, la persona que inició este movimiento, por llamarlo de alguna manera, nunca pensó formar una denominación. Simplemente fue un cristiano que quiso llevar el evangelio a las personas que no habían sido alcanzadas. Él comenzó a tener un hambre por el evangelismo y vio que las iglesias locales eran muy limitadas en hacer ese trabajo. Entonces lo que él buscó es buscar unidad en diferentes iglesias, no importando la denominación. Él tenía un trasfondo presbiteriano, pero él estaba dispuesto a trabajar en conjunto con otras iglesias para alcanzar a los grupos que jamás se les había predicado la palabra de Dios. ¿Se da cuenta ese corazón? Muchas veces nosotros nos cuesta, sobre todo a los líderes, nos cuesta ceder nuestras ideas preconcebidas y buscar un objetivo en común. A veces, siendo honesto con usted, es muy difícil trabajar con otras iglesias, porque a veces los líderes de algunas iglesias no están dispuestos a someterse a algunas cosas en beneficio común. Nosotros sí, imagínense si Scranton se uniera a través de todas las iglesias hispanas e hiciéramos un mega evento en beneficio de la iglesia. Es algo difícil, pero creemos que sí podemos hacerlo. Hay algunos pastores que nos estamos juntando, algunos pastores del área de Scranton, y aunque yo también he sido claro con ellos, esa confraternidad es reconocer que existimos diferentes iglesias en el área, respetar las iglesias, respetar el liderazgo. Pero también yo he sido claro con muchos de ellos, o mejor dicho, con todos ellos. Y les he dicho, nosotros no podemos tener unidad en todas las cosas, porque nuestra doctrina, nuestra enseñanza es diferente. Así que probablemente no podamos participar de los eventos que tienen otras iglesias, porque en esas iglesias algunos eventos van a traer a un predicador, van a traer a un profeta, un apóstol, y probablemente va a traer una enseñanza que va a contradecir nuestra enseñanza doctrinal. Y aquí mirando a nuestro hermano Willy, él les puede contar una anécdota que él tuvo. Bueno, el pastor fundador de la alianza o iniciador de este movimiento se llama Alberto Benjamín Simpson. Él se mueve desde Canadá a los Estados Unidos a pastorear una iglesia, y luego el Señor lo mueve a Nueva York, donde había una cantidad de inmigrantes, un gran número de inmigrantes durante finales
de los años 1800. Y él comenzó a llegar a ese grupo no alcanzado y empezó a traer un avivamiento tremendo. Muchos se empezaron a sumar a este movimiento, las iglesias se empezaron a organizar y cuando hay unidad hay fuerza. Así que todas esas iglesias unidas tuvieron la solvencia económica para poder sostener misioneros y enviarlos a diferentes partes del mundo. Hoy en día, el movimiento de la Alianza Cristiana Misionera se encuentra presente en más de 70 países. Aquí en los Estados Unidos hay más de 2000 iglesias y hay más de 37 idiomas representados solamente en los Estados Unidos. 37 idiomas. Ahora, cuando hubo esa unidad, se enviaron misioneros a diferentes partes del mundo, Europa, África. Muchos murieron en el campo misionero. Así que ese legado nosotros tenemos que verlo también y tiene que ser de ánimo para nosotros. La declaración de fe tiene varios puntos que vamos a ir tratándolos en detalle en las próximas semanas, pero nosotros creemos que hay un solo Dios, que es infinitamente perfecto, que existe eternamente en tres personas. Creemos en un Dios que se ha manifestado en nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Creemos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Creemos que Jesucristo murió en la cruz, el justo por los injustos, como un sacrificio sustitutorio, y todos los que creen en Él son justificados a base de su sangre derramada. Creemos también que Él se levantó de los muertos de acuerdo a las Escrituras, y Él está ahora sentado a la diestra de la majestad en las alturas como nuestro gran sumo sacerdote. Creemos también que volverá otra vez a establecer su reino de rectitud y paz. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, que fue enviada por amorar, para guiar, enseñar y dar poder al creyente y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para la salvación de los hombres y constituyen la regla divina y única de la fe y la práctica cristiana. Lo que yo le decía, si no está en la Biblia, no vamos a tener una conversación al respecto. Creemos que el hombre fue originalmente creado a la imagen y semejanza de Dios, que cayó por desobediencia y así incurrió tanto en la muerte espiritual como la física. Y todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y están separados de la vida de Dios y pueden ser salvos, escúcheme esto, solo por la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Aquí sus obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Solamente usted puede ser salvo a través de la obra de Cristo. A través de la naturaleza pecaminosa estamos separados de Dios. El hombre está separado de la vida de Dios y pueden ser salvos solamente a través de la persona de Jesús. La porción impenitente e incrédulo será existencia para siempre en tormento consciente, y la del creyente será eterno gozo y bendición. Al final de los tiempos van a haber dos grupos que van a ser separados, unos a morar eternamente con el Señor en una vida de paz y de bendición y gozo, y otros que vivirán para siempre, pero atormentados y separados de la presencia de Dios. La salvación ha sido provista a través de Jesucristo para todos los hombres, y aquellos que se arrepienten y creen en Él son nacidos de nuevo del Espíritu Santo y reciben el don de la vida eterna y se convierten en hijos de Dios. Así que nosotros creemos
que no todos son hijos de Dios, sino solamente aquellos que se arrepienten y nacen de nuevo. Es la voluntad de Dios de que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y sea enteramente santificado, que sea separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. Somos una iglesia que queremos ver a nuestros miembros que sean llenos del Espíritu Santo. Lo de la llenura del Espíritu Santo es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente después de la conversión. Recuerde, cuando usted llega a Cristo, usted es declarado santo por lo que se llama imputación de justicia. Jesucristo imputa sobre usted su justicia y usted es declarado santo. Usted no ha hecho nada, pero Dios le declara santo a través de la persona de Jesús. Pero después viene una santidad progresiva que también tiene que buscarse. Como lo dice el apóstol Pedro, sean santos porque Él es santo. Y al decir sean, está poniendo una responsabilidad sobre nosotros también. Es necesario buscar la santidad. Dice el escritor de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. También nosotros oramos y practicamos la oración por los enfermos y la unción con aceite, según se enseña en las Escrituras, y son privilegios para la iglesia presente. Y la iglesia consiste en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que son redimidos por su sangre y son nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Por último, para resumir, ya que vamos a ir viendo nuestra doctrina de fe a través de las próximas semanas, habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos, para aquellos una resurrección de vida y para estos una resurrección para juicio. La segunda venida del Señor es inminente. Creemos en la segunda venida de Cristo. Y eso debe impulsarnos y darnos esperanza para vivir nuestra vida cristiana. Nosotros no sabemos cuándo Cristo viene por nosotros, pero ciertamente tenemos la seguridad de que Él viene por nosotros. Y eso debe ser motivo suficiente para vivir nuestra vida como si Él fuera a volver hoy mismo. Somos la manifestación de la Iglesia de Cristo universal, aquella iglesia que se encuentra en muchas partes del mundo y que se representa localmente a través de pequeñas iglesias o la expresión local de la iglesia invisible de Cristo. Nosotros somos una iglesia local y somos una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Y como el hermano Alberto Benjamín Simpson decía en una sola frase, y eso es lo que quiero dejarle a usted el día de hoy, antes de terminar este sermón. Todo tiene que ver con Jesús. Nada es acerca de nosotros. Todo tiene que ver con Jesús. El Señor nos bendiga.